¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Es para mí un gran privilegio, hermanas y hermanos, empezar un nuevo año y empezar nutriendo nuestra vida con el más grande, con Jesús. Sé que muchas personas hicieron sus resoluciones el 31 de diciembre y quizás se olvidaron de poner en primer lugar esta resolución como es caminar brazo a brazo con Jesús. Si usted lo hizo, excelente, porque de aquí va a manar todas las bendiciones. De aquí depende todo lo demás. El éxito que vamos a tener el 2025 depende de Jesús. Amén. Así dice el Señor, todos juntos a una voz, Salmo 23, del versículo 1 en adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta ocasión. Muchas gracias, Señor, por darnos este gran privilegio con mis hermanos y hermanas de emprender un nuevo año en tu casa. Cerramos, Señor, el 2024 dándote honra y gloria con el grupo de hermanos que pudimos asistir y con los que estuvieron conectados a través de las plataformas digitales. Gracias, Señor, por ese año que nos diste. Es un año maravilloso, pero ahora, Dios, emprendemos un nuevo año y creemos que será mejor que el 2024. Queremos, Señor, glorificarte, vivir para tu gloria. Queremos honrarte, Señor, como iglesia local. Queremos crecer en gracia, en conocimiento, en temor, en fe. Queremos crecer, Dios, a la semejanza de Cristo. Ayúdanos a honrarte este nuevo año. Acompáñanos, Dios. Bendícenos. Danos salud, danos sabiduría y danos fe para pelear la buena batalla, Dios. Ayúdanos todo el tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Caminando con Jesús. El Salmo 23, hermanas y hermanos, es muy popular. La mayoría de nosotros, algunos de memoria, lo sabemos. El Salmo 23 es un salmo maravilloso porque nos revela algunos nombres de nuestro Dios. Lo hemos venido viendo en el año que acaba de pasar. Estuvimos ahí los martes. Y yo les decía a los hermanos, como estudiamos nosotros todos los martes el libro de los Salmos, estamos aprendiendo acerca de la verdadera alabanza. Estamos aprendiendo de la verdadera adoración que está enfocada en nuestro Padre Celestial. Y el Salmo 23 empieza con el nombre Jehová Roí. Jehová es mi pastor, como lo acabamos de cantar. Luego en la segunda parte del versículo 1 dice, nada me faltará. Nos habla acerca de Jehová Jireh, que Dios es el que provee todo. Dios ha provisto un cordero. Él nos ha regalado a Cristo Jesús. Y Pablo en Romanos 8 dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos a nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas que nosotros necesitamos? Si ya nos dio lo más grande que es Jesús, ¿cómo no nos va a dar aquellas cosas pequeñas, dice, que nosotros necesitamos para sobrevivir en esta tierra? Dios ha provisto, como proveyó en aquella ocasión en Génesis 22, aquel animal que estaba enredado allí en aquel arbusto para que Abraham lo sacrificara en el lugar de Isaac. Y eso apunta a la venida de Jesús. También el Salmo 22, versículo 2, nos habla de Jehová Shalom. Dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Jesús es, hermanas y hermanos, nuestro Rey de paz. Lo aprendimos la vez pasada. Él lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Todos anhelamos paz.
Pero nadie va a obtener paz afuera de Cristo. Los gobiernos, los políticos buscan la paz, prometen la paz, pero de la paz que habla la Biblia, este nombre de Dios, Shalom, significa prosperidad. Por eso es que el judío cuando se saluda dice Shalom. Él está diciendo que Dios te prospere en salud, en la parte espiritual, emocional, material, en todos los aspectos de tu vida, que Jehová te provea todo, totalmente. Por eso es que a mí me gusta ese saludo. Usted me ha escuchado muchas veces que yo lo repito, Shalom, cuando ya nos despedimos, porque mi anhelo es que Dios nos proteja, que Dios nos preserve del peligro y que el Señor nos conceda salud para seguir trabajando, que nos dé pasión por su Hijo y que nos ayude a santificarnos, porque Shalom significa la plenitud de Dios para con nosotros. Y como la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Eso ya lo hemos aprendido. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice allí el texto de Salmo 23, versículo 2. También en el versículo 3 estuvimos la vez pasada aprendiendo Jehová Rafa, confortará mi alma, dice ahí. Eso habla de que Jehová por medio de Cristo es nuestro sanador. La enfermedad que no tiene cura es el pecado. Mis queridos hermanos y hermanas, la Biblia dice que por sus llagas hemos sido todos nosotros sanados. De una vez y para siempre, esa enfermedad ha sido quitada, esa enfermedad mortal, como lo es el pecado que hemos heredado de parte de Adán. Luego la parte B del versículo 3 dice, Jehová Siquenú, nos habla acerca de que el Señor es nuestra justicia. Justificación aprendíamos la última vez, ya el último mensaje estuvimos en el Salmo 23, y hoy llegamos a Jehová Shamat, que habla acerca de la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente. Él está, hermanas y hermanos, en todo lugar. Meditaba esta semana en la omnipresencia del Señor y en las palabras de Jesús que dijo en Mateo 28, 20, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo me preguntaba, ¿qué significa que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Y ahí estaba meditando. Y hoy, al tener la oportunidad de hablar acerca de la omnipresencia de Jesús, es decir, que Él está presente en todo momento, para siempre, desde el momento que creemos en Él, Él no se mueve de nosotros. Y aprendí algo, hermanas y hermanos, de este atributo de nuestro Dios, que es uno de los atributos incomunicables, que Dios no comparte con nadie, que solamente se ve manifestado en Jesús, pero en ninguna otra criatura se va a ver, sino solamente en el mismo Dios, eterno Dios, la omnipresencia. Ni el diablo es omnipresente, el diablo no puede estar en todo lugar, ni los demonios, solo Dios. Y aprendí que lo que Jesús dice en Mateo 28, 20 es que no solamente Él está en la parte externa con nosotros, sino que Él está dentro de nosotros. Imagínense, está dentro de nosotros. Por eso es que el nombre de Jesús en Manuel significa Dios con nosotros. Y me deleitaba pensando, dice, caramba, qué hermoso es que desde el momento que creo en Cristo Jesús y soy perdonado de mis pecados, Cristo por medio del Espíritu Santo viene a morar en mí. Y Él está las 24 horas en usted y en toda persona que ha creído en Cristo Jesús, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por eso es que el martes, cuando cerrábamos el año, yo titulé el mensaje Éxito y fracaso. Y yo decía a los hermanos que estuvimos aquí presentes que el fracaso más grande para un humano es el haber estado, entre comillas, decir que era cristiano y haber fracasado al final, haberse apartado de Cristo. Porque si hubiera aquí un defecto en la obra de Cristo, por el cual esta persona se apartó y ya no quiere más del Señor, entonces tendríamos un defecto en Dios.
¿Por qué es un gran fracaso? Es un gran fracaso porque la salvación no depende de mí. Es lo último que un hombre puede fracasar, como lo es en el cristianismo. No hay por qué fracasar, de principio a fin. Aquí es donde está el engaño, sale a la luz. Toda persona se puede emocionar y puede venir corriendo, hermanas y hermanos, y repetir una oración y decir: yo, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, y ya soy cristiano y todo, pero luego viene la prueba, viene el problema y salen corriendo. Viene el divorcio, viene un hijo en rebeldía, nos quedamos sin trabajo, tenemos una pérdida material o nos enfermamos. Muchas personas se resienten con el Señor. O se muere un pariente. Se muere mamá, se muere papá, se muere un hijo, se muere una hija, y viene el resentimiento. Y las personas dicen: no, porque yo estaba allí en la iglesia y yo esperaba que el Señor hiciera ese milagro, y yo oré, ayuné, me retiré, lloré, pero el Señor no resolvió mi problema. Ahí tenemos a Job. Dice que lo perdió absolutamente todo. ¿Y qué fue lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito Jehová por los siglos de los siglos. ¿Y qué le dijo a su esposa? ¿Recibiremos solamente el bien de Dios y el mal? No. Entonces el hombre ahí conoció la soberanía de Dios. Él se dio cuenta que su Dios seguía siendo su Dios cuando estaba en abundancia, en prosperidad, cuando estaba con salud, y seguía siendo el mismo Dios que no había cambiado para nada cuando no tenía absolutamente nada y estaba enfermo, estaba agonizando con dolores en su cuerpo. Y al final termina diciendo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. He aquí que yo soy vil, me aborrezco. ¿Y qué pasó después? Dice la Biblia que después que Job dijo esas palabras, el Señor quitó aquella enfermedad, y dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Hermanas y hermanos, si alguien se aparta del Señor Jesucristo, no es que perdió la salvación, sino que nunca la tuvo, porque la salvación es eterna. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida, pero no vida temporal, sino vida eterna. Y ese texto a mí me edifica siempre, de Juan 10, 28 y 29, que dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Y luego hace una mención por si acaso, ¿verdad? Mi Padre, que es mayor que todos, me las dio. Y yo y mi Padre uno somos, dice Jesús. ¿Quién podrá detenernos? ¿Quién podrá enfrentar a mi Padre? ¿Quién podrá enfrentarme a mí? ¿Quién podrá vencerme? Esa es la seguridad de la salvación. Hermanas y hermanos, vamos a emprender un nuevo año, estamos estrenando año y es bueno afinar nuestra fe. Si hay algo que debemos de poner como prioridad en la primera resolución es a Dios. Hasta los actores de Hollywood, cuando dan un discurso, cuando llegan a las universidades que los invitan para dar alguna conferencia, dicen: pon a Dios en primer lugar. ¿Ya lo ha escuchado usted? Que son los incrédulos, los paganos, nos dan lecciones de moralidad muchas veces. Porque ellos, claro, ¿verdad? A veces ellos se han imaginado un Dios a su conveniencia, pero ellos nos recuerdan que Dios, el Dios verdadero, no puede estar en segundo lugar ni en tercer lugar, debe estar en primer lugar, por encima de nosotros, por encima de la familia, por encima del trabajo, por encima de la cuenta en el banco, por encima de todo. Y al estar Él en primer lugar, todo lo demás va a funcionar. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Josué? Si quiere, vaya conmigo a Josué capítulo 1. Hoy estamos viendo la omnipresencia de Jesús, Jehová Samá. Es decir, que el Señor está presente en todo lugar. Este texto maravilloso de Josué 1:8, nosotros lo conocemos. Aquí hay una promesa, hermanas y hermanos,
Y a nosotros nos gusta este texto porque es un texto donde el Señor habla de promesas, habla de su presencia. Versículo 8 de Josué 1 dice el texto. En el versículo 7 le dice el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ve, ahí está la clave, le dice: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Si vos mirás, Josué, que otros se están apartando porque se emocionan con sus negocios, su prosperidad temporal, déjalos. Porque la bendición de Jehová es la que no añade tristeza, mis queridos hermanos y hermanas. Y la bendición de Jehová es la que enriquece, la verdadera. Mire lo que dice el versículo 8. Nunca, le dice el Señor, se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra del Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Punto y coma. Ahí viene la promesa. Y le dice el Señor: porque entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí en el 7 dice: y todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que vamos a emprender este año? Bueno, yo tengo muchas metas. Una de ellas es caminar con Jesús. Esa es la primera. Como predicador, como pastor, mantenerme predicando de Jesús continuamente. Le pido al Señor. Y de ahí, ¿verdad?, hay otras cosas más que se las he recordado al Señor. Pero el Señor aquí me dice: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y si usted quiere ir a otro texto maravilloso, vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 7. Aquí está la fórmula, hermanas y hermanos, para que nos podamos sostener en todo tiempo cuando venga el huracán, cuando venga el día malo, o si usted tiene algún anhelo. Aquí está. Solo póngale atención a este texto de Juan 15, 7. Dice el texto: si permanecéis en mí. Óigalo bien, hermanas y hermanos. Si permanecéis ¿en quién? En Jesús. Allá lo acabamos de leer en Josué. Que Dios le dijo que nunca te apartes de este libro de la ley. Y en otra parte, más atrasito en Josué 1:5, le dice el Señor: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora Jesús le dice a sus discípulos, aquí en el Nuevo Testamento, en Juan, versículo 7 del capítulo 15: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjese que es similar a Josué 1:8. Allá estaba hablando de la palabra, de mantenerse en la palabra, porque al mantenerse en la palabra nos mantenemos en el Señor. Y la palabra, hermanas y hermanos, aumenta nuestra fe, nuestra confianza. Estamos en Juan 15:7. Dice este texto: si permanecéis en mí, dice Jesús, si permanecéis en mí, porque podemos permanecer en una religión. Y cuando viene el problema, colapsamos. Inclusive cuando viene el pecado, hermanas y hermanos, si tiene una especialidad que hace el pecado, es que te aísla. Tratamos la manera de escondernos, porque ya nos hemos desconectado del Señor. Y eso es bíblico, no cree usted que es un invento mío. Si no, usted ve a Génesis, capítulo 3, ¿qué le pasó a Adán y a Eva después que comieron de aquel fruto que no tuvieron que comer? ¿Qué fue lo que hicieron? Sintieron vergüenza y luego hicieron unos delantales ahí con hojas de higuero y luego se escondieron de Jehová detrás de los árboles. ¿Por qué? Porque había llegado el pecado a sus vidas. Ahí lo dice Proverbio 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie lo está persiguiendo, pero las personas se apartan.
Yo siempre le digo a los hermanos y hermanas cuando los encuentro descarriados, algunos ya no los puedo llamar ni hermanos porque están esclavizados al pecado. Y me sorprendo y les digo, hermano, ¿y qué pasó, hombre? Porque si esta vida es maravillosa en los caminos del Señor, si el Señor es el que nos preserva, nos sostiene, ¿por qué te fuiste? Y la mayoría dice, no, porque me sentía mal, avergonzado, ¿qué iban a decir los hermanos? Y que saben que yo me divorcié y me da pena que mi mujer se haya ido con otro hombre, o encuentro hermana que dice que mi hombre se fue con otra mujer. Pastor, me siento fracasado. Y yo les digo, hermanos, esa era la prueba de tu fe, para ver si estabas bien anclado, si estabas en Cristo Jesús o estabas en la tradición, porque es el dolor que prueba nuestra fe. El momento difícil, crucial de nuestra vida es que prueba nuestra confianza en Dios. Si estamos en el Dios verdadero, nada ni nadie nos va a mover. Vamos a llorar. Sí, vamos a llorar. Cuando estemos en soledad, vamos a sentir angustia. Cuando hayamos perdido alguna cosa material, vamos a sentir el abandono. Nos vamos a sentir débiles. O si llega alguna enfermedad, también va a sacudirnos, pero no nos vamos a apartar de Cristo. ¿Por qué no nos vamos a apartar? Porque hemos nacido espiritualmente y no hemos nacido temporalmente. Es una vida espiritual que Cristo Jesús nos ha dado. Y Él está dentro de nosotros, Él nos sostiene. Entonces, si una persona colapsa o colapsó en el 2024, debe de examinar su fe. Como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en Jesús, o no os conocéis que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que tengas solamente una religiosidad, una tradición, un Jesús inventado. Porque este no es el Jesús inventado por el hombre, este es el Jesús manifestado, hermanas y hermanos, en persona, que se mete en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo y está con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Él nos corrige, nos disciplina con amor cuando nosotros le desobedecemos, pero nunca nos va a dejar. Sigamos leyendo el texto y vamos a ir a lo que tenemos en el Salmo 23. Dice el versículo 7 de Juan 15: si permanecéis en mí. Yo hacía mi lista de resoluciones y yo le decía, Señor, esto, lo otro, y lo otro, y lo otro. Y me amparo en este texto, como el texto termina diciendo lo siguiente: si yo permanezco en Él, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, y el Señor Jesús nos llama, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. Y os será hecho. Ahora aquí muchas personas pueden pedir cosas que no tienen nada para honrar a Dios, sino algunos van a pedir para sus deleites naturales, para sus placeres. Pero si los que pidan de acuerdo a la voluntad de Dios, y si pedimos algo para glorificar a nuestro Dios, hermanas y hermanos, sin duda Dios lo hará. Y lo hará en su tiempo. Nosotros nos desesperamos, decimos, ya esperé tanto tiempo. Le pasó a Abraham. Abraham ya habían pasado 25 años y ya estaba en 100 años, y Sara también como de 99 años. Y el Señor se aparece y le dice, el otro año vas a estar chineando. Y él dijo, pero nosotros ya somos ancianos, ya están fuera de tiempo mi esposa. Y ahí le dijo el Señor a Abraham, ¿habrá algo imposible para mí, Abraham? La verdad que no. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él lo hará. Lo hará en su tiempo. Y lo hará, hermanas y hermanos, no para cumplir nuestros caprichos, sino que lo hará conforme a la confianza que nosotros tenemos en Él.
nosotros dependemos de Él. Vamos al Salmo 23. Miremos algunos aspectos de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Caminando con Jesús. Un hombre, antes de llegar aquí a la presencia de Jesús, para que miremos la confianza que debemos de tener en Jesús, creo que esta ilustración nos puede servir para que este 2025 podamos disfrutar de la presencia de Jesús y de todos sus beneficios que obtenemos cuando caminamos brazo a brazo con Él. Un hombre cuenta una historia, hermanas y hermanos, que él estaba viajando de aquí de Boston a Nueva York, y cuando llegó al avión, él abordó el avión, se sentó, y dice que de repente apareció un niño con su maletilla, y el niño bien tranquilo se tomó asiento, sacó sus crayolas y sacó unas páginas en blanco y unos dibujos. Y el niño feliz ahí quietecito sentado, se puso el cinturón. Entonces este hombre dice que cuando ya estaban en el aire, se vino una turbulencia y el avión comenzó a sacudirse. Y la gente comenzaba a gritar de nervio, de miedo. Pero él estaba observando a aquel pequeño niño, como de unos 7 años, que estaba tranquilo. Aquel niño, en lugar de gritar por el movimiento del avión, aquel niño más pintaba sus cuadros, sus dibujos. Al final, cuando llegaron a Nueva York, dice este hombre que él estaba sorprendido, porque todos los adultos, algunos hasta lloraron del miedo, otros pues, estaban paniqueados. Entonces ya cuando ya se iban a salir del avión, dice que se acercó y le dijo al niño: ¿por qué estabas tan tranquilo? Cuando el avión, hasta yo me dio miedo y estuve viéndote que tú no paraste de dibujar, pintar tus dibujos. Y el niño entonces dice que con una sonrisa le dijo: le dijo, yo estaba bien tranquilo porque mi papá me prometió que iba a llegar a Nueva York. Le dijo el hombre, ¿y tu papá dónde está? Le dijo el niño, mi papá es el piloto del avión. Él estaba al mando del avión. Entonces aquel hombre, hermanas y hermanos, se quedó sorprendido de la confianza que tenía el niño en su papá. De la misma manera, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros nos encontramos en este mundo viajando en momentos turbulentos. Y ahí es que el conocimiento que tengamos de nuestro Dios y nuestra confianza que tengamos en nuestro Dios va a producir en nosotros, en esos momentos de caos, tranquilidad, paciencia, porque no hay fe sin paciencia. Si aquel niño estaba sereno en la turbulencia y todo, imagínense cuánto confiaba en su papá y en la promesa que le dio su padre de llevarlo a Nueva York, y él iba tranquilo mientras había alboroto. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es superior a un hombre finito mortal, el Dios todopoderoso, mi estimado hermano y hermana, el Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el que no ha perdido una batalla, que Él está con nosotros como poderoso gigante? Aferrémonos a Él y caminemos con Jesús. Si el 2024 usted se sintió deprimido, desanimado, hoy el Señor le dice: caminemos juntos, hijo, caminemos juntos, hija. Y Él lo dice en Juan capítulo 15 versículo 5: separados de mí nada podéis hacer. Miremos este salmo, Jehová Shammah. Salmo 23 versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. El salmista era pastor, Dios le dio esa vocación, él sabía el peligro que corrían sus ovejas. Y él sabía su labor como pastor. Él sabía, mis queridos hermanos y hermanas, la seguridad que le brinda el pastor a sus ovejas, el amor que tiene el pastor por sus ovejas. Pero aquí David, él se considera una oveja, y él sabe que si él, finito, mortal, defendía a sus ovejas cuando venían los lobos, cuando venían los coyotes, esos animales feroces en la selva,
Y cuando él se encontraba con plantas venenosas, él iba allá adelante examinando para que sus ovejas no se murieran. Él hace esta alabanza y dice: yo sé que así como esas ovejas que me aseguro que el agua esté clara para que la puedan tomar, y me aseguro de darles protección, así me siento en tus brazos, así me siento en tu presencia. Mis queridos hermanos y hermanas, si hay algo que nosotros en oración podemos decirle al Señor todos los días es: Señor, me siento como una oveja privilegiada, que cuento con el mejor pastor. No con un pastor que se cansa, que se duerme, sino con el pastor eterno, soberano, que tiene el control total, que nada se le escapa, que todo lo sabe, que es omnisciente. Aún no está mi palabra en la lengua cuando ya sabe lo que voy a decir. Que es omnipresente, que está en todo lugar. No necesito ir al templo para sacar una plegaria, para adorarlo, sino donde quiera en mi trabajo puedo ir, me tomo un receso. Mientras estoy trabajando, hermanas y hermanos, puedo deleitarme hablando conmigo mismo. Este es el Dios omnipresente que está en todo lugar y está dentro de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cuántos lo creemos? No temeré mal alguno, dice el texto. Acaba de mencionar el peligro, aunque ande en valle de sombra de muerte. Usted sabe que este mundo es como una gran selva. Una gran selva donde estamos rodeados nosotros de fieras salvajes. Ahí tenemos las modas, la música, la televisión. Hoy le comentaba a mi esposa y yo le decía: qué terrible está, le decía yo, que hoy ya por la televisión usted no puede disfrutar ya una bienvenida de año nuevo, porque están poniendo la cámara donde están las luces, y en algunos estados están diciendo que está llegando ya el año por allá, pero de repente bajan la cámara y se la ponen a dos hombres besándose, a dos mujeres besándose. Imagínense. O usted está viendo las noticias y de repente ¡pa! En todo, puro veneno. Este mundo está, hermanas y hermanos, desbaratado. Nos quieren hacer a la fuerza que aceptemos todito eso. Y si usted no lo acepta, pues lo tildan de racista. Pero en medio de todo esto, hermanas y hermanos, tenemos un pastor que no está lejos, está dentro de nosotros. Y el salmista lo entendía. Si este mundo está que es un caos, quiere decir que necesitamos una persona que nos guíe sabiamente para poder sobrevivir. Me gusta esa metáfora, porque siempre trato la manera de pintar este mundo, imaginármelo. Usted sabe, si usted va a una selva que esté poblada de árboles y de arbustos, y que casi no se meta gente por ahí, como al Amazonas. Ahí hay serpientes, hay arañas venenosas, hay hormigas venenosas que con solo que le pique una, pues se le inflama y hasta lo puede matar. Hay escorpiones, hay de todo. Entonces, en esos lugares, si usted se mete ahí, necesita una guía, necesita que alguien lo lleve, porque corre el peligro si va a meterse solo. Ahora, imagínense cómo no vamos a necesitar a Jesús en esta tierra para que nos guíe en medio de esta depravación total en la que estamos. Necesitamos a Jesús. Y qué bueno que Él lo dijo: yo estaré con ustedes, no estarán solos, no los dejaré huérfanos. El Paracleto estará y Él me glorificará a mí y Él los guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y se los dejará saber. Ustedes no están solos. No estamos solos. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, nosotros estamos rodeados de todo ese montón de enfermedades. Diabetes, artritis, cáncer. ¿Cuántas enfermedades nos están matando a la humanidad? Andamos en valle de sombra de muerte. Pero
esta es la gran diferencia, hermanas y hermanos, entre un cristiano verdadero y un religioso. Aquí dice, no temeré mal alguno. Eso es lo que produce la fe, la confianza en nuestro Dios. Produce confianza. Claro que no nos vamos a ir a arriesgar. Por ejemplo, nosotros aquí estábamos el 31, 7:30, celebramos, nos fuimos a la casa, teníamos la cena en familia, no andamos en la madrugada por ahí exponiéndonos a que un borracho nos estrellara el automóvil. Tempranito estábamos en casa. Y gloria a Dios que somos preservados por nuestro Padre Celestial. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Jehová Samá. El Señor está presente, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor es mi compañero. La presencia del Señor no está limitada o a circunstancias o algún lugar. La presencia del Señor no se limita al templo o al tabernáculo, sino que el Señor está en todo lugar donde estemos nosotros. Él está presente. ¿Cuánto lo creemos? Aquí aterrizamos. Ezequiel 48:35 dice, en derredor detrás tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. Salmo 46, versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mis queridos hermanos y hermanas, la omnipresencia de nuestro Dios no solo significa que Él está en todo lugar, sino que está dentro de nosotros. Mateo 28:20 dice, hablando Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga esta pregunta que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Según la Biblia, hermanas y hermanos, Jesús habita en cada uno de los cristianos. Cuando usted se sienta sola, cuando usted se sienta solo, tómase unos minutos y hable con Jesús. Él estará con nosotros por la eternidad. Ahora bien, podemos concluir con esto. Si usted ha vivido en depresión, hay muchas personas cristianas que viven deprimidas. Y es parte, digamos, de las emociones, de las preocupaciones que nos llevan a deprimirnos o de los problemas que tenemos en la vida. Pero, hermanas y hermanos, si la Biblia nos habla acerca de que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que está dentro de nosotros, no podemos evitar que llegue la tristeza, pero sí podemos evitar quedarnos ahí en la tristeza todo el tiempo, como cristianos verdaderos, ¿sí o no? Ahora, el que no tiene a Cristo tiene que ir a buscar el licor para buscar un poquito de tranquilidad a su angustia. Pero el que tiene a Cristo en su vida, inclusive cuando pecamos nosotros, sentimos un peso en nuestro interior, una tristeza, un dolor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se entristece. Y esta es la gran diferencia cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida y cuando no lo tenemos. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas, queremos estar con Él. Y cuando le fallamos, nos sentimos tristes, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón y nos reconciliamos con Él. No nos alejamos de Cristo. Lo buscamos en nuestra angustia, corremos a sus brazos porque es ahí donde nosotros encontramos alivio. Así que este año, hermanas y hermanos, que vamos a emprender, si usted quiere tener un año glorioso para la honra y la gloria del Señor, caminemos con Jesús. Ríndase a Él.
Dígale: Señor, estoy emprendiendo un nuevo año y el año pasado tuve muchas dificultades. Hoy este año quiero aplicarme este mensaje que he escuchado caminando contigo. Quiero que me lleves con tus brazos, que me agarres de la mano tú. Que cuando yo me caiga, arrástrame. Que cuando no pueda, llévame hacia tu presencia. Hermanas y hermanos, le aseguro que vamos a tener un 2025 maravilloso para la gloria del Señor. ¿Cuánto lo creemos? Así que démosle con todo. Asumamos el reto. Si tenemos problemas financieros, trabajemos duro, pero no sacrifiquemos el tiempo del Señor. Pidámosle sabiduría al Señor y paguemos esas cuentas de centavo a centavo, pero no se rinda. El Señor dice: pagad todo lo que debéis. Paguemos todo, hasta el último centavo, despacio, pero no se corra. Cuando uno tiene deudas, los bancos, son como unos perros que le llaman aquí. Yo me quedo asombrado y digo: ¿por qué llaman tanto? Porque ellos también ganan. Ellos te compran las deudas para hundirte más. Porque ellos te compran las deudas y te prometen, que aquí, que los intereses, bla, bla, bla. Pero ellos te esclavizan cuando uno se retrasa. Ahí lo topan. Entonces, como cristiano, hermanas y hermanos, si usted tiene dificultades financieras, de la mano de Cristo, pero no negocie el tiempo de Dios. Diga: voy a poner a mi Dios en primer lugar, voy a trabajar y voy a pedir la sabiduría a nuestro Dios para administrar las finanzas, y usted verá que no va a ser necesario sacrificar el tiempo de Dios, porque Él se va a encargar de darnos la salida en todo tiempo. ¿Lo creemos? En Cristo somos más que vencedores. Si Cristo está en nosotros, siempre vamos a ganar, porque Cristo y usted siempre vamos a ser la mayoría, y la mayoría siempre gana. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.